Muy bien, estudiantes. Entonces, en esta oportunidad vamos a abordar el estudio del último estado de la materia, objeto de estudio dentro de nuestro curso de química, y es el estado gaseoso. Para abordar el estudio de los gases, entonces vamos a iniciar por el comportamiento y las propiedades que este importante estado de la materia presenta. Los gases son sustancias químicas que se pueden coger, ver, comprimir y expandir. Esta propiedad tiene directa relación con la capacidad que ellos tienen para poderse alojar en una determinada área, en un determinado recipiente. Algunos de ellos van a presentar colores característicos en el estado gaseoso, y también podemos, jugando con la presión, comprimirlos o también expandirlos en cuanto a su volumen. Todo esto se puede presentar es por la presencia de una serie de moléculas que con una escasa adhesividad molecular van a permitir que suceda todo esto que estamos mencionando. Dentro del estudio de los gases, ellos van a tener unos comportamientos y propiedades dentro de las cuales resaltamos la compresión, que es la reducción de su volumen por la acción de la presión; la difusión, que es la expansión del gas por todo el espacio interno del recipiente donde lo estemos alojando; la dilatación, que es el aumento en el volumen por incremento de la temperatura; y la elasticidad, que es la recuperación del volumen del gas cuando no hay una presión evidente sobre él. Vamos a comenzar entonces a detallar algunas leyes de importancia de los sistemas termodinámicos, y comenzaremos con la ley de Boyle. El físico y químico irlandés propuso en su ley que al comprimir un gas a temperatura y cantidad de gas constante, su volumen va a disminuir. También mencionó que cuando se duplica la presión del gas, el volumen se reduce a la mitad, y en conclusión de todo esto, el gas pasa de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales. Para representar gráficamente esta ley, entonces vamos a observar acá cómo es la relación a nivel de los gases ideales. Entonces, para los gases ideales, entonces encontramos que al observar este gráfico que ejemplifica la ley de Boyle, podemos comprender la relación existente entre la presión y el volumen del gas. Seguidamente vamos a mirar esta representación gráfica en donde observamos que a mayor presión, menor va a ser el volumen del gas. Pasemos ahora a la ley de Charles Gay-Lussac. Este físico francés, de manera separada, Charles de Gay-Lussac, propusieron que cuando un gas se calienta a presión y cantidad constante, su volumen aumenta. Si la temperatura se duplica, es decir, si le imprimimos al sistema el doble de la temperatura inicial, su volumen también se va a duplicar. Si se reduce a la tercera parte, su volumen disminuirá en la misma proporción. Y de esta forma, según los cambios a los cuales se ha sometido el gas, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión. Acá entonces nosotros vamos a observar la manera de obtener los datos de temperatura y volumen que se desarrollan según el despeje de las ecuaciones, dependiendo del valor que nosotros pretendamos expresar. Entonces, por ejemplo, allí si necesitamos conocer el volumen de la temperatura inicial o de la temperatura inicial, perdón, de la temperatura final, podemos hacer el respectivo despeje para obtener finalmente la explicación a nivel gráfico, en donde podemos decir
que a mayor temperatura la presión y el volumen se incrementan, tal cual como lo estamos representando acá en nuestra expresión gráfica o representación gráfica de la ley. Ahora pasamos a la ley de Avogadro y entonces este físico italiano realizó importantes aportes a la química en una hipótesis que permitió explicar el comportamiento de los gases de acuerdo con lo formulado por Gay-Lussac. De esta se deriva el principio de Avogadro que puntualmente dice: a las mismas condiciones de temperatura y presión, iguales volúmenes de todos los gases contienen el mismo número de partículas. Para esto entonces podemos representar la ley de Avogadro de esta manera, en donde este gráfico nos muestra claramente la comparación entre las leyes de Gay-Lussac, la parte superior, Dalton y Avogadro en la parte inferior. Aquí podemos observar cómo la interacción de los átomos de cloro, entonces observamos acá claramente, con el hidrógeno, permiten la formación del cloruro de hidrógeno según estas leyes. Entonces, acá para Gay-Lussac, Dalton y Avogadro. Bien. Una representación gráfica de la ley de Avogadro, entonces la podemos observar en este esquema, en donde volúmenes iguales de cualquier gas a las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Bien, pasamos ahora a la ley general de los gases. En las anteriores leyes se puede fusionar en una sola expresión que relaciona las cuatro variables: presión, volumen, temperatura y cantidad de gas. Esto se conoce como la ley general de los gases, donde establecemos la relación entre presión y volumen, igualándolo al número de moles por la temperatura y la constante universal de los gases, equivalente a 0,082 atmósferas por litro, relacionado mol y la temperatura expresado en Kelvin. Esta corresponde a la constante de los gases. Otra ley que vamos a desarrollar y a explicar es la ley de Dalton. Este físico y químico naturalista inglés experimentalmente encontró que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan es igual a la suma de las presiones parciales de dichos gases. La presión de un gas mezclado con otro es igual a la que ejercería si estuviera solo en el mismo volumen y a la misma temperatura. Esta ley entonces nosotros la podemos representar de esta manera, en donde encontramos que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que las componen. Y allí entonces, en una expresión matemática, vemos cómo referenciar dicha ley. Pasamos ahora y finalmente a los gases reales. Para ello entonces podemos aducir que un gas ideal es aquel que se ajusta a las leyes de los gases de una manera cercana. Estos gases poseen todas las propiedades mencionadas al principio de esta herramienta de aprendizaje y no presentan fuerzas de atracción molecular, a diferencia de los gases reales en donde sus moléculas presentan un volumen definido y se atraen entre sí. Una aplicación importante de todos estos temas es la contaminación del aire, que se pueda presentar en los ambientes laborales, que va a tener incidencia directa en la salud humana. Por ejemplo, cuando una célula en un organismo multicelular pierde la capacidad de regular el ciclo celular, puede reproducirse sin restricciones y se transforma en células cancerosas. Pero resulta que todos esos contaminantes que respiramos diariamente y que son ocasionados por la actividad humana son los que nos llevan a que en la atmósfera, en los diferentes gases contaminantes presentes en el aire,
se encuentren estas partículas que pueden ejercer ese efecto en el organismo. Muy bien, entonces con este análisis hemos llegado a la finalización de nuestro tema relacionado con el estado gaseoso. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente sesión de clase.